El enfrentamiento más sangriento de la revolución se dio a principios de 1913, en donde durante 10 días se suscitaron sentimientos de guerra, temor y traición. Día 1. Los sublevados liberan a Bernardo Reyes y Félix Díaz. Madero se dirige a Cuernavaca en busca de Felipe Ángeles para que se defienda la plaza. Día 2. Los diarios capitalinos no aparecen. No hay transporte y los negocios permanecen cerrados. Día 3. La ciudadela es bombardeada. Los batallones son aniquilados. Día 4. Los presos escapan de la cárcel de Belén y la ciudad queda sin servicios. Día 5. Los cañonazos son 1000 por minuto. Día 6. Varios edificios son dañados. Muchos civiles mueren por las balas perdidas. Día 7. Madero rechaza la petición de renuncia y la ciudad se llena de humo por cadáveres incendiados. Día 8. Los enfrentamientos no parecen parar. Día 9. Se celebra el pacto en la embajada entre Félix Díaz y Victoriano Huerta. Madero y Pino Suárez son aprehendidos al salir del Palacio Nacional. Día 10. Madero y Pino Suárez son obligados a renunciar y Huerta asume la presidencia. 3 días después fueron asesinados alevosamente. Eduardo, preocupado por todos estos hechos, trató de comunicarse con Carmen. Jamás lo logró. ¿Cómo está usted, señor Eduardo? El motivo de esta carta es para hacerle saber que durante los enfrentamientos de la decena trágica, mi hermana Carmen, defendiéndonos a nosotros, su familia, fue asesinada en manos de los huertistas. Sé que es una noticia muy triste para usted. Carmen me contó todo sobre ustedes y, verdad, le apreciaba mucho. Y para nosotros fue el peor momento de nuestras vidas viendo cómo los malditos disparaban en contra de cualquier persona. De verdad los maldigo y les deseo que se pudren en el infierno. Lo sentimos mucho y espero que haga pagar a quienes hicieron esto. Eduardo no sabía de esto, pero cuando él tenía 5 años, tuvo una experiencia al lado de su padre, que era escritor, en donde estando de viaje en una fonda en San Pedro de las Colonias, se topó con el joven Madero. El padre de Lalo había escrito un libro en donde exponía ideas revolucionarias acerca del pueblo campesino. Sabía que el joven Madero tenía poder y era reconocido en el pueblo, por lo que le pidió que leyera el libro que había escrito. Madero tomó el libro y alcanzó a leer el título antes de que sus amigos le gritaran que ya tenían que irse, y el cual decía: la libertad de ser libres, por una mejor repartición de tierras y una democracia más justa. Madero se va pensando en lo que había visto. Un mes después de que Madero fuera traicionado y asesinado, Venustiano Carranza, un descendiente de hacendados norteños, estudiante de Saltillo hasta la preparatoria, después trasladó a la Ciudad de México como estudiante de medicina,
la que no pudo concluir por su enfermedad en la vista. Regresando a su pueblo natal, Cuatro Ciénegas, donde tiempo después fue elegido presidente municipal para pasar a ser diputado y senador de la República, siempre opuesto a las ideas de Díaz. Carranza proclamó el Plan de Guadalupe, en el que se desconocía a Huerta como presidente y se declaraba continuador de la obra de Madero. Formó al Ejército Constitucionalista, al que se le sumaron Álvaro Obregón, un sonorense familiarizado con las faenas del campo, y Pancho Villa en el norte. Zapata volvía a dominar la situación en el sur y este del país. Las tropas constitucionalistas derrotaron al ejército federal por todo el territorio nacional. Villa derrotó en Chihuahua y Durango, con la división del norte, y Obregón en Sonora, Sinaloa y Jalisco, con el ejército del noreste. Estados Unidos, tomando partido por los oponentes a Huerta, hizo desembarcar su infantería de marina en Veracruz. Huerta presenta su dimisión el 15 de julio de 1914, saliendo del país días después, dando entrada a los constitucionalistas a la capital un mes después. Pero esta no era la primera ocasión que empezaron a darse diferencias entre los revolucionarios. Pronto se dividirían en tres grupos: los zapatistas, que mantenían los principios del Plan de Ayala; los villistas, con su programa político-social poco definido; y los carrancistas, vinculados a la burguesía, deseosos de preservar los beneficios obtenidos por los generales y empresarios seguidores de Carranza. Fue por esto que en noviembre de 1914 se acordó en la Convención de Aguascalientes el cese de Carranza como jefe del ejército constitucionalista y de Villa como comandante de la División del Norte. Carranza empezaba a ganar gente con los decretos finales de 1914 y la Ley Agraria de 1915, y con Obregón al mando de sus ejércitos, ocuparon Puebla en enero del mismo año y derrotaron a Villa en Celaya, Guanajuato, León y Aguascalientes. Villa en el norte intentó crear conflicto con Estados Unidos, cuyo gobierno envió tropas en su persecución sin poder lograrlo. Zapata realizaba repartos de tierras en Morelos y decretó medidas legales para intentar consolidar las reformas agrarias. Pero este también fue derrotado por fuerzas constitucionalistas al mando de Pablo González. En el año de 1916, un año después de los movimientos, Carranza elabora la Constitución de 1917, en el que se consolidan algunas de las reformas económicas y sociales, tales como la propiedad de la tierra, la regulación de la economía y la protección de los trabajadores. Un año después, Carranza es elegido presidente, tomando posesión el 10 de mayo de 1917, y durante su gobierno liquidó a los bancos nacionales, dando entrada al Banco de México, único autorizado a emitir papel moneda. Quebrantó a los caciques políticos y al militarismo. Inició la protección de las riquezas naturales, especialmente el petróleo, preparando la adjudicación del mismo a favor de los mexicanos.